Mi nombre es Álvaro Andrés Madera Paternina, soy profesor ya pensionado, trabajé 43 años en la educación, principalmente en el departamento de Córdoba, y concluí aquí en San Andrés de Sotavento y su resguardo indígena Zenú, Córdoba, Sucre. Siempre cuando empiezo a hablar en este Museo de Cultura Zenú, antes de entrar al museo, quiero hablarles de los zenúes, porque el museo se llama Museo Zenú José Dolores Paternina Cruz. Entonces empiezo hablando de los zenúes, de dónde vienen, su origen mítico y su origen histórico. Míticamente nos dicen que Fray Pedro Simón, un cronista que llegó a nuestro territorio y escribió un libro acerca de la conquista de ellos en nuestro territorio, todo lo que tiene que ver con las relaciones de los indígenas, y dice que entrevistó a un personaje bastante cargado de edad, ya indio prisionero, que al preguntarle cuál era su origen, él dice: nosotros los zenúes somos descendientes de una pareja llamada Mexión y Manesca. Mexión, el hombre grande y hermoso como el sol, y Manesca, la mujer de un solo seno. Pero lo más importante de ellos es que nos dejó una leyenda y 4 valores. Los valores más importantes del pueblo zenú están contemplados en que, primero, odiar la mentira. Segundo, respetar y cumplir la palabra dada. Tercero, cuidar, amar las plantas y los animales. Y nos dice que el trabajo es el más bello canto dado a los dioses. Con esos 4 principios, según él, tenemos que manejar el pueblo zenú. ¿Cómo se ha trabajado en el pueblo zenú? Vemos que esa leyenda, ¿cuál es el planteamiento que hace Mexión? Yo pienso, leyendo a un gran pensador, Leonardo Boff, en Brasil, nos dice que hay un planteamiento social y político, en donde nos dice que ciudadanos no somos únicamente los humanos, sino todos los seres que conforman la naturaleza. Entonces allí entra cuidar las plantas y los animales. Es decir, es una verdad que tiene que ver con la ecología. Hay un planteamiento ecológico que nos da, y que ahora que los zenú están estudiando la educación para el pueblo zenú, entonces que se tenga en cuenta esta leyenda como un factor ecológico. La palabra dada, respetarla y cumplirla, bueno, para nuestros dirigentes políticos está mandada a recoger y la echaron en basureras de la historia. Pero aquí en nuestro pueblo zenú, quien decía esa palabra había que cumplirla. El muchacho pedía la mano a la novia a los padres, y tenía que irse a trabajar y venir a cumplir la palabra dada. Era algo importante en tu territorio. Ya con tanto modernismo, los muchachos, esa palabra dada no se cumple, pero es un valor importante. Tengo en cuenta también cuál es el legado de los pueblos zenúes, cuál es el legado de los zenúes. Y este legado lo encuentro yo principalmente en la ecología. Los zenúes fueron también los primeros hortícolas de América. Fueron los gestores de la ecología, fueron hortícolas en América. Esta horticultura se desarrolló en todo el pueblo zenú. Y hasta hace unos 8 años hacia atrás, esto se cumplía, porque los gobernantes también se preocuparon por continuar con este movimiento de horticultura.
y allí los zenúes pues desarrollaban y tenían en cuenta su desayuno, su cena, es decir, que no se comieran el arroz solo, sino siempre con las verduras, con las cosas más importantes. Y siempre se le está pidiendo al gobernante de turno que vuelva a tomar esa horticultura como base principal. Un gran regalo del pueblo zenú. Otra importancia en el pueblo zenú fueron grandes pedagogos en alfarería. Manejaron bien el trabajo con el barro y fueron alfareros, fueron orfebres, cogieron hacia el norte, llegaron a lo que hoy es Panamá, lo que es Costa Rica, llegaron hasta México enseñando la orfebrería. Después llegaron hacia el sur y llegaron a territorios del Huila. Allí llegaron a territorios que enseñaron, nos dice Benjamín Puche Villadiego, un gran investigador nuestro, sobre cómo era el oro de los zenúes y cómo fabricaron ese oro. Horticultura, ecología, alfarería. Pero hay algo importante que es que los zenúes se conformaron en ser los mejores ingenieros de América. La ingeniería hidráulica. Resolvieron un problema de unas 500.000 hectáreas de tierra. ¿Cómo lo hicieron? Cuando no había maquinarias, a pura mano. El gran investigador Benjamín Puche Villadiego, en el libro El Gran Imperio Zenú, nos narra cómo se hicieron y la gran pregunta que hicieron ellos. Sí, más o menos basado en la filosofía de Aristóteles, plantea que cuando el hombre se plantea un problema y trata de resolverlo, ahí empieza la filosofía. Los zenúes también se plantearon el problema de cómo resolver el problema de el agua en todo el territorio de Zenú y en San Jorge. Entonces, canalizar 500.000 hectáreas de tierra a mano. Si esto se hace en 500.000 hectáreas de tierra, nos da a entender, esto no se hace en un día, no se hace en un año, no se hace en 10 años, sino en muchísimos años. Nos da a entender de que aquí había un gran líder, una escuela de líderes, porque moría yo y quién iba a continuar la obra. Y no lo hacían 100 personas, tenía que haber un gran líder que manejara a esa gran cantidad de personas. Quiero decir entonces que además de ser líderes en la empresa hidráulica, también empieza como una función política, teniendo la política como el arte de hacer las cosas bien para la comunidad. En ese sentido, vemos el aporte más grande que tuvieron los zenúes. Si miramos la parte artesanal, ahí juega un papel importante la mujer. Se dice que la mujer descubre la mata de caña que más tarde se va a convertir en la materia prima para confeccionar el sombrero. Pero además de esto también descubre que no solamente sirve para hacer el sombrero, también sirve para cazar, caña flecha, de ahí su nombre, sirve para cazar y también para los peces. Y también para cercar las casas, vean aquí cómo está esto, cercado. Entonces, la materia prima no es solamente para el sombrero, sino que se constituyó en algo importante para la sociedad zenú. Nos dicen los investigadores Richard Dolmatov y su esposa, cuando llegaron a Momil, y estudiaron la cultura zenú, Momil 1, Momil 2, la cultura de la yuca y la cultura del maíz, en donde trabajaron y cuando llegó el maíz pues se revolucionaron esto. Hubo la revolución y comenzó la sociedad zenú a desarrollarse. Abandonaron esto por cuestiones desconocidas, pasaron por los Cinegadores y llegaron al Alto Zenú. Allí, según los datos que hemos entendido, que hemos conseguido, nos dicen que los zenúes
cuando llegaron los españoles tuvieron que regresar, y también por las inundaciones que hubo, las enfermedades, volvieron a este territorio, pero poblaron. La parte mítica y la parte histórica de los zenúes nos dicen que vienen de las corrientes migratorias de Mesoamérica y que en el año 1200 a.C. poblaron este territorio, se extendieron. Eso es en la parte histórica. ¿Qué más podemos decir de esto? Una pregunta que a usted se le ocurra. Me gustaría que ahondaras en el significado de trenzar la vida cotidiana, de trenzar la organización social. ¿Qué significa eso? Más allá de pues trenzar el objeto, como el sombrero. Bueno, aquí todo se da en la trenza. Además del sombrero, también nos unimos. Ya no se dice la palabra unido, nos hemos trenzado. Las abarcas, yo no las tengo ahora, pero no sé, aquí se habla de trenzar la barca. En las palmas de la casa también existe el mismo trenzado. ¿Vieron? Las palmas de la casa están, allá por ejemplo, están como trenzadas, una para la otra. Entonces no se puede decir fueron tejidas, sino van trenzando la caña flecha, van trenzando la palma, van trenzando las situaciones de nuestro pueblo zenú. ¿Qué otra cosita podría hacer ahí? Me gustaría que hablaras del museo. ¿Qué encontramos? Bueno, sí. Para hablar del museo, indudablemente tenemos que hablar de su fundador. Un señor, José Dolores Paterna Cruz, nace en 1925, época en la cual aquí apenas empieza la educación primaria. Se inaugura la escuela urbana de niños y la escuela urbana de varones. Pero antes de eso, los pocos que salían a estudiar a Sincelejo, a Cartagena, eran los que tenían algún factor económico. El pueblo raso no podía estudiar. Por lo tanto, José Dolores Paterna apenas hizo segundo año de primaria. Y segundo año de primaria en una escuela nocturna porque tenía que trabajar. No te voy a decir cuándo empieza el resguardo, cuándo empieza el museo, porque desde muy niño comenzó a tomar cosas que le interesaban. No aquí, sino que vivía allá en la esquina del mercado. Y ahí guardaba un calabazo, ahí guardaba muchas cositas que desde niño las cogió. Algunos le decíamos, te vio necio, pero las fue guardando. Bueno, poco a poco fue haciendo este museo allá. Y además de hacer este museo, vean ustedes, con segundo año de primaria, escribe varios libros. Y un día es invitado a la Academia de Historia de Córdoba. Ya lo acompañé a la Academia de Historia de Córdoba, y José Dolores Paterna expuso algo referente al sombrero volteado, que la gente se despertó el interés de conocer más sobre él. Entonces, escribió sobre el sombrero volteado en la revista Capunía de la Academia de Historia de Córdoba. De ahí en adelante le abren las puertas para que sea un miembro de la academia. Y lo más importante es que donde hay tantos académicos que han llegado a las tantas universidades con tantas culturas, etcétera, José Dolores se mantuvo allí exponiendo muchas cosas de los zenúes y de la historia cultural de su pueblo natal. Ya cuando muere la esposa, queda por allá la hija que vivía en este territorio, se lo trajo para acá y le amplió el museo. Le dio este territorio, vamos a hacer el museo más grande, y ya se encargó con esto. Al morir, pues yo siempre lo acompañaba en las tantas charlas, porque él fue invitado a dar charlas en Sucre, porque la cultura zenú llega hasta Sucre. Allá en La Gallera habló sobre el sombrero volteado, sobre la cultura zenú.
Después lo acompañamos a Chimá, a Mumil Purísima, y siempre se hacía ver con su cultura. Y José Dolores pues ya es conocido en el medio universitario, porque aquí llegaba gente de las tantas universidades, de los colegios de San Andrés, a preguntarle, y ya estaba, era un texto abierto para toda la comunidad. Yo tengo una pregunta. Todavía se ve, por ejemplo, en el pueblo Zenú ese matrimonio que se hacía con la mujer que sabía trenzar el sombrero con el hombre que pues tiene el conocimiento de la agricultura. Todavía se ve ese matrimonio donde los viejos se sentaban a tomar ñeque y a arreglar ese matrimonio. Bueno, ya el matrimonio aquí en esa forma no, pero sí hay la unión esa de la muchacha trenzadora y el hombre es agricultor. Pero también el hombre pasó a trenzar. La trenza es de los dos. Naturalmente la mujer tiene más tiempo para trenzar y el hombre se dedicó a la agricultura sin dejar de trenzar. Y en la trenza hay algo importante, es que interviene, hay un valor familiar. El valor familiar es que el hombre comienza a cortar la caña flecha, después comienza a rasparla, la mujer comienza a ripiarla, y cuando ya está trenzando interviene el muchacho, hace una parte del sombrero, esta partida que está aquí, hace el muchacho, el ribete, y la mujer las cosas más difíciles va haciendo la mujer, la elegancia. Siendo la mujer pues tiene un poquito más de estética para hacer las cosas y hacer el sombrero. El hombre no deja de trabajar, siempre trabaja, pero más la mujer. En territorio de San Andrés, una parte norte, hace bastante el sombrero. En Tuchín pues se puede decir que es el mercado en donde más se hace el sombrero. Tuchín perteneció a San Andrés hasta hace poco y después se pidió su independencia, se independizó muy bien y le ha servido esa independencia. ¿Oyeron? Pero siempre hemos dicho, nosotros por ejemplo, dijimos San Andrés es la cuna del sombrero volteado, pero basándonos en Tuchín, que pertenecía a San Andrés. Ya, yo digo, bueno, vamos a quedarnos con Tuchín con nosotros, pero Tuchín tiene mucha salida en el sombrero volteado. Y la importancia del sombrero, pues, para nosotros es tal que recibimos con mucho honor de que el sombrero ha tenido tanta historia. Tiene un valor económico, porque con ese valor, con la economía, los muchachos, los señores compran sus cosas. Tiene un valor familiar, intervienen todos en el sombrero. Tiene un valor sagrado. Sagrado, bueno, aquí en este sagrado está una parte llamada del botón, pero este botón representa el sol. El sol no deja de ser adorado. El sol es un mito en donde aún creemos en esta época, a pesar de tanta influencia, de tanta civilización, seguimos adorando el sol. Es más, tenemos mucha creencia. Cuando muere una persona en nuestro territorio, todo el mundo va pendiente hacia dónde van a colocarlo, que siempre la mirada sea hacia la salida del sol y la cabeza hacia el occidente, donde se oculta el sol, porque si se coloca al revés, la diosa Nina, la diosa solar, va a traer muchas represalias y va a venir mucha gente. Esa historia, esto es. Y también tiene un valor gráfico. Siempre hemos dicho que el sombrero es como un libro abierto que narra la historia del pueblo zenú. El estudio que hizo Puche Villadiego nos dice que anteriormente cada una de estas pintas tenía su significado y representaba una familia. Yo, por ejemplo, escribía esta pinta aquí. Era la pinta de la familia, por decir algo, de la familia Cruz. Hacía esta pinta. ¿Por qué hacen ustedes estas pintas? Un tipo que estaba allá la compré en Los Castillos, pero en otra parte donde esa pinta es de Los Castillos. ¿Por qué? Porque esta es la pinta de la familia tal. Entonces Dios está representando un tótem representativo de esta sociedad. Entonces, acá otra familia pintaba
el búho o pintaba un animal, la rana, entonces nos da a entender de que esa pinta era de X familia. Entonces lo miran como algo perteneciente a la familia. Y también aparecen otras cositas. Aparece, por ejemplo, el ojo del conejo. Aparece la cocorilla. Aparecen cosas que hacen parte de la prehistoria. Entonces allí está narrando la época prehispánica, cuando el hombre era cazador, cuando el hombre era pescador. Entonces eso representa esas pintas. Pero más adelante llegan los españoles y los españoles meten y el artista no se estanca, sino que avanza y ve otras pintas. Por ejemplo, ve la cruz. Usted ve en los sombreros hay una cruz pintada. Ya nos da a entender que vino la religión, ¿cierto? Hay otras que pintan donde aparece la iglesia, aparece el dominó, aparece el ojo de la vaca. ¿Sí la has visto? Ahí están, las costillas de la vaca. Eso nos da a entender que estamos en la época hispánica. Y acá arriba aparecen ya otras pintas. Ya ellos pintan el avión. Hay unas pintas que se llaman el celular, ¿cierto? Y entonces ya es la época moderna. Entonces aquí se encuentra un libro abierto que narra la historia por la cual ha pasado el pueblo zenú. Esa es la historia del sombrero volteado. ¿Cuál es la historia del caimán y la relación con el pueblo zenú? Sí. Bueno, todos los pueblos tienen los mitos, tienen leyenda. Los mitos y leyenda aquí en San Andrés de Sotavento habla de debajo de la iglesia hay un caimán grande. Ese caimán de oro, caimán grande de oro que tiene la cabeza aquí, pero se extiende hacia San Pues, se extiende hasta Palmito, se extiende hasta Ciénaga de Oro, se extiende hacia Chinú de las Manos y la otra parte hasta Chimán, Mumil y Tuchín. Que el caimán sigue creciendo y si se saca ese caimán nos transformamos de seres terrestres a seres acuáticos. Bueno, esa es la interpretación de la leyenda. Tiene una interpretación política, una interpretación social y política. Es que la cabeza está aquí, es la capital, cabeza, capital. Era San Andrés de Sotavento, capital. Y la extensión hasta donde llega el caimán de oro, el caimán. Bueno, desde el punto de vista ya antropológico, nos dicen que todos los pueblos tienen también en su cosmovisión un sostén que tiene el cosmos. Aquí el cosmos no está sostenido por un caimán. Un caimán, así como por ejemplo allá entre los Andes, en Pacandé, existe una culebra cósmica que sostiene el universo zenú, el universo de los Andes. Aquí nosotros tenemos un caimán que sostiene nuestro universo. Algo muy parecido cuando bautizan las casas. Aquí todavía, a pesar de tantos años, se siguen bautizando las casas. Yo voy a hacer una casa nueva y voy a bautizar la casa. La busca usted de padrino de este horcón. La busca usted de padrino, de madrina, de padrino de este horcón y así sucesivamente. El horcón no es más que un sostén que va a sostener la casa. Pero eso que va a sostener a la casa es como te digo, es esa columna que sostiene el universo zenú. En este caso es la casa de nosotros. Es como lo que le vaya a suceder a la casa, lo que le vaya a suceder a un huracán, una maldad que vaya a hacer a la casa, le cae entonces al horcón, no a la casa. El padrino ejerce el papel de protector, de talismán, de mate. El caimán ejerce el papel de mate, de protector de la comunidad del Como Zenú. Aquí nos hablamos de la trilogía sansimonista.
Primero que todo, se habla de San Simón de Ayuda. ¿Desde qué época se habla de San Simón de Ayuda? No tengo la información, pero en las escrituras del resguardo comienzan a trabajar en el año 1773 y comienzan a medir las escrituras y no trabajan el 28 de octubre de 1773. ¿Por qué no trabajan ese día? Dice la escritura, porque era día de San Simón. Nos da a entender que en el siglo XVIII ya estaban los San Simones aquí. Y, como decía hace rato, ese nombre de Simón no era nuestro. No sabemos qué nombre tenía San Simón cuando tiempos antes llegaron los españoles. Si es considerado, como dice Benjamín Puig Diego, un tótem que representa a la cultura zenún, la cultura del maíz. Pero tiempos antes de llegar ya aquí había entre comillas, santo. Bueno, de esa época creo yo que tiempos antes de 73 ya había San Simones aquí en este territorio. La fiesta, sí. No, continúa. La fiesta se hace el 24 de diciembre. Salían bastante indígenas. Aún salen, pero en esa época salían más indígenas porque ya hay una cantidad de regiones protestantes que han apartado. Pero usted viene el 24 de diciembre, 29 de diciembre, eso hay centenares, miles de personas. Un sociólogo nuestro, Gerardo Moreno Flores, nos dice que el 29 de diciembre, donde hoy está la capilla, ahí no cabe la gente. Y acá a la iglesia llegaban pocas. Para él significaba que la gente se ha quedado con el tótem y no con la religión católica. Pero ya hay un cambio, ya acá en la religión lo aceptan. Se habla de lo siguiente: en San Andrés y su resguardo hay santos vivos y santos muertos. Hay santos católicos y santos no católicos. ¿Cómo es esto? Bueno, los santos vivos son aquellos que tenían los indígenas una piedrecita que para ellos va creciendo. Es el caso de Santa Anita de Piedra de los Castillos, es el caso de la Candelarita en Chimá, que una santa de piedra que se perdieron. Un día X se la robaron, en los castillos se la robaron, entonces vino el padre y llevó otra, pero esa santa no crece, no cree en ella. Los santos vivos son los de los indígenas, que según Piedra van creciendo, y los santos muertos son aquellos que aparecen en la iglesia, la Virgen del Carmen, tal, todo lo que hay allá. Para el indígena neto, esos no son sino los que ellos tenían, vivos. Y santos católicos y no católicos, bueno, San Simón de Juego estaba en una casa, siempre ha estado en casas familiares. ¿Vieron? La origen de San Simón vino del campo. Nos dicen que vino de Calle Larga. Una familia ortiza en Calle Larga lo trajo. Y parece que lo dejó empeñado en una casa. ¿Vieron? No pudo sacarlo. Entonces se quedó aquí. San Simón, el de los blancos, ahora le digo él, porque el de los blancos quedó también en una casa de familia, una casa pudiente. ¿Vieron? Bueno, y San Simón de Ayuda es el santo representativo del resguardo indígena. Es el patrono del resguardo. Aquí hay dos patronos. El patrono de los indígenas, San Simón de Ayuda, y el patrono de San Andrés, municipio, es San Andrés Apóstol. En Chimá, también se parte del resguardo, hay un patrono popular, Santo Domingo Vidal. No está en la iglesia, está en el cementerio, tiene su cuento. Y el otro es un santo, un patrono
impuesto por la jerarquía eclesiástica. Es San Emidio. Aquí hay más o menos así. Aquí hay un patrono impuesto por la jerarquía eclesiástica, San Andrés Apóstol, y un patrono que es de los indígenas, San Simón. San Simón de Juego, la segunda ayuda sale el 24 de diciembre. Usted desde el 23 de diciembre, el 23 de amanece, el 24 están los pitos, están la gente, la cumbia. Vamos para la cumbia. Y se bailaba, anteriormente decía, vamos a bailar a San Simón, bailaba alrededor de San Simón. Ya no se hace eso, pero ese era bailar alrededor del tótem. Cuestión totémica. Y lo otro es San Simón, hay que cargarlo, 24 de diciembre, sacarlo por las calles con burros, salían burros, con caballos, gente en caballos, todos con pintura azul, una crucita azul, una pintura azul, una cruz, como un sincretismo religioso, en donde la cruz significaba el cristianismo, pero tenía que hacer al sur la magia, la parte mágica que tienen los... Y caminó por el pueblo. Repartían, yo por ejemplo debía a un señor, yo debía a San Simón que no se me pierda mi cosecha, un fuerte verano que no se me pierda mi cosecha, le voy a proponer una olla de chicha. Entonces, el 24 de diciembre sacaba yo la olla de chicha, se la daban a un señor que subía al santo y repartían la chicha a los que iban cargando el santo. Allí hay un valor de la solidaridad. Cada uno de los que van cargando el santo son 4, pero hay unos que no pueden cargarlo, que no caben, entonces van en unas cintas. También van cargando el santo, la solidaridad allí. Hay algo antropológico, es que la chicha, el masato, cuestión de esas son netamente indígenas y la cumbia tiene que ser, van bailando, no es una danza enseñada, sino una danza cualquiera indígena. Eso es lo más que se veía entre los indígenas. ¿Qué más te digo de San Simón? Porque el San Simón de Juego es de los niños. Bueno, entonces San Simón de Juego es el tótem, es el tutelar de los niños. Es el muchachito que aquí hay unas creencias me acuerdo, bueno, en las creencias de los niños hay que bautizarlos, tal cosa, ¿cierto? Porque entonces el San Simoncito de Juego representa a los niños, el tótem tutelar, y sale el 26 de diciembre. También con niños y con chicha repartida, ayer, chichitas y hacen su cumbia. El San Simón de los Blancos también sale y hace todo este... Bien, ahora hay otra cosita. ¿Ven? Nos dicen que San Simón de Ayuda le llevan representaba la San Simón de Ayuda les digo la palabrita sabrosa que es, nos dice Sandra Turbay, una antropóloga de la Universidad de Antioquia, duró 3 años haciendo una tesis aquí, fue la que más se metió al resguardo y además de eso la gente llegaba, investigaba y se llevaba. Yo una vez le dije a Sandra, ¿por qué no haces una explicación de qué encontraste en nuestro resguardo? Sí, nos dictó 5 días de charla, 2 horas todos los días, y supimos muchas cosas que nosotros las veíamos, pero no las entendíamos. Yo, por ejemplo, era un amante de la fiesta de San Simón, pero para tomar trago. Mis amigos vamos para la fiesta de San Simón y me metían para tomar trago y a bailarla, pero no me daba en cuenta qué significaba esto. Ella dice muchas cositas que me dio a entender muchas cosas buenas de San Simón, de por qué se hace estas cosas. Y cuando a San Simón le llevan todos los tributos, dice que los sacerdotes cogieron el tributo a San Simón y se lo llevaron para la iglesia, pero para que entregaran los tributos a ellos, pedacitos de oro, pedacitos de cosas ahí, eso llegó a la iglesia. Y por eso San Simón ya, en última, San Simón, los sacerdotes no lo quieren, los sacerdotes no lo querían porque ahí se bebe ron, ahí se baila, es algo que no va con la religión, con los sacerdotes.
Hay un día en que se encuentra San Simón en la iglesia, le hacen una misa y van los 3 San Simones. La San Simón de ayuda representa la parte indígena, San Simón blanco, San Simón pequeño representa a los niños y este representa a los blancos. San Simón cuando vieron que San Simón era muy, la gente era con San Simón de ayuda, los blancos trajeron un santo. El padre Racero trajo un santo, lo trajo hecho allá en Monpós y lo trajo para acá, para que no adoraran, para evitar la idolatría. Entonces los indios dijeron San Simón el de los blancos. Se preció como una división. San Simón es de los blancos, San Simón el nuestro y San Simón el chiquito de los niños. Entonces ya hubo, y lo cierto fue que se bajó en casas familiares, donde había más o menos plata. Hay un día en que el 29 de diciembre se unen los 3 santos, llevan a San Simón de Juego, llevan a San Simón Blanco allá a la capilla de San Simón a las 9 de la mañana. De ahí se unen y los llevan a la iglesia, 3, y hacen una procesión de los 3 San Simones, como si se unieran las 3 razas de América Latina, la negra, la blanca y la india. Es la representación de la raza triétnica de América Latina. Es lo que se concibe aquí sobre los 3 San Simones. Usted va un 29 de diciembre en la noche a las festividades y encuentra allí todo unido. En un parquecito grandecito allí, no importa que aquí esté el indio, usted tiene que estar ahí porque esa es la unión de las 3 razas. Bueno, durante toda la procesión van pagando las mandas comunes y corrientes, unos a pie, otros descalzos, otros a caballo. Bueno, ya casi no hay en burros. Las mandas son las penitencias. Las penitencias, pero hay unas penitencias que no eran de aquí. Los penitentes se le da el nombre, algo muy parecido a lo que pasa en Santo Tomás Atlántico. Hubo un señor llamado Mariano Álvarez de Ciénaga de Oro, trajo una forma y salió en Semana Santa con una penitencia, dándose golpes, ¿cierto? Ese mismo año, en diciembre, un señor de San Andrés, Aníbal de Luis Polo, también salió por en diciembre con una penitencia. Eso hace ya como unos 40 o 50 años. A los tantos meses en diciembre, ya aquí habían 10 penitentes, 20 penitentes, 40 penitentes, 50 penitentes. Pero los penitentes van unos de rodillas, otros van arrastrándose de nalga, otros van dando vueltas, otros van, la procesión sale más o menos a las 11 de la mañana y a las 12 de la noche no ha llegado, porque los penitentes están todos maltratados, y ellos van adelante. Y generalmente la directiva de la fiesta, los directivos hemos pedido, porque también intervenido, de que no es necesario esa penitencia, que sea más corta. Entonces, nosotros la pedimos fue así, es así. Los estudios que se han hecho acerca de esta forma, nos encontramos, por ejemplo, en filosofía, un filósofo alemán, Ludwig Feuerbach, nos habla de 2 clases de religiones. Una religión teológica y una religión antropológica. Aquí se cumple una religión. La antropológica es aquella que está al servicio del hombre. Y la teológica es aquella que no está al servicio del hombre, sino el hombre es esclavo de la religión. En este caso se puede mirar como una religión que sería teológica. No está al servicio de la religión porque el hombre es esclavo de la religión. El hombre debe de ser lo que es para convertirse en otra cosa. Entonces, desde ese punto de vista, muchos no estamos de acuerdo con esa penitencia. Además, porque ya muchos han tomado el trago para hacer la penitencia en un trago. Entonces,
esta fiesta es muy popular. Está llena de muchos sociólogos, de muchos antropólogos, viene la gente así. Y en las charlas que hemos tenido, pues ellos preguntan, van satisfechos, pero siempre preguntan por esa penitencia. ¿Qué es eso? Otra cosita, perdón, me voy a parar. El 29 de diciembre, el 28 había, este es el Día de los Inocentes. El 28 de diciembre es el Día de los Inocentes. Me dicen que San Simoncito de Juegos salía el Día de los Inocentes, pero para hacer toda la fiesta en un solo día, lo pasaron al 29, como una inocentada. San Simoncito de Juego llega y lo entierran, que está el cajón, el 29 diciendo vamos para el entierro de San Simón. San Andrés de Otavento, una canción buena, entierra San Simón, sale en última en esta urna aquí. ¿Vieron? Hay que enterrar a San Simón, el final de la fiesta. ¿Qué significa esto? Algo de los cenúes, oiga lo que le voy a decir de los cenúes. Los cenúes hacen una fiesta grande, se llama el Festival Cenú, que demora muchos días. Y la fiesta de San Simón empieza el 23, 24, 25, 26, hasta el 29 de diciembre. Es larga también. Y termina con el entierro de San Simón. ¿Qué tiene esto que ver con Carnaval de Barranquilla, que termina con el entierro de Joselito? Creemos que nada. Pero algunos que bien no metan carnavales aquí. Esto más bien tiene que ver es con las festividades de los cenúes. El gran festival de la muerte, se llama esto, que lo hacían los cenúes y que duraba un poco tiempo. Y terminaba con un entierro colectivo. ¿Qué se enterraban en ese? Enterraban algunas cosas, el entierro de las cosas que ellos llevaban. Aquí se entierra San Simoncito de Juego. Algo inocente, no lo entierran, pero entonces hace el papel de que se enterró San Simoncito de Juego. El sincretismo. Bueno, el sincretismo se ve en todas partes aquí. En el San Simón de Ayuda lo llevan a la iglesia. El 29, el único día que participa la religión católica, el padre hace la misa. Y va la gente a la misa, se confiesa, etcétera, etcétera. Y van los tres San Simones. Ahí participa el padre ve su evangelio. Habla entonces de San Simón para el Cirineo. ¿Para qué? Perdóname. Para San Simón el Cirineo, allá por allá, que ayudó a cargar la cruz. Sí. Pues, por eso es de ayuda. Eso fue un agregado que pusieron al Simón nuestro. Entonces, ahí hay otro sincretismo religioso. Lo que tiene el totémico con lo que tiene la religión católica.